Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el neoclasicismo, su contexto histórico, sus características y varios de sus autores representativos. Quédate hasta el final, porque este tema es muy importante, pero también muy interesante. El neoclasicismo es un movimiento artístico que comenzó en la década de 1760, manteniéndose vigente hasta poco después de 1850. Aunque hay representantes del estilo que son anteriores a esta época y que han sido clasificados como neoclásicos por las características de sus obras. Para el arte neoclásico, lo más importante era retomar los parámetros estéticos utilizados en la antigua Grecia y Roma, que se basaban en la armonía, la moderación y la universalidad. En general, se puede decir que todo el arte que se inspira en los parámetros clásicos, pero que fue producido en una época posterior a la griega y romana antiguas, es un arte neoclásico. El estilo surgió como una forma de oposición a los movimientos barroco y rococó, que predominaron en Europa desde 1720. El neoclasicismo tuvo un gran impulso debido a los descubrimientos arqueológicos que ocurrieron en esa misma época, a mediados del siglo XVIII, particularmente la excavación de las ciudades romanas, Herculano y Pompeya, hechos que revivieron el interés por las culturas clásicas. Origen y contexto histórico del neoclasicismo. El movimiento neoclásico surgió a mitad del siglo XVIII, criticando a los principales artistas barrocos y rococó de la época, como los pintores Jean-Honoré Fragonard y François Boucher, quienes tenían interés en explorar otros parámetros para la producción artística, afirmando que el arte debía ser mucho más racional y menos sensual. El neoclasicismo se originó como una consecuencia del pensamiento ilustrado, donde la razón y el pensamiento eran fundamentales, y se pretendía que la ciencia ocupara el lugar que había ocupado la fe religiosa. También fueron importantes los descubrimientos de las ruinas de Herculano y Pompeya, antiguas ciudades romanas, en los años 1738 y 1748 respectivamente. Finalmente, la Revolución Industrial, también iniciada en el siglo XVIII, y la Revolución Francesa, fueron otros dos factores determinantes para las ideas neoclásicas. Los artistas querían expresar su opinión sobre los cambios sociales, económicos y políticos derivados de estos procesos, así como participar en el contexto de la rebeldía francesa. Características generales del neoclasicismo. Mezcla de parámetros estéticos y técnicos utilizados en el arte grecorromano y en el arte europeo, en el periodo renacentista. Se retoma la creación artística como un reflejo del mundo natural en el que intervienen la ciencia, las matemáticas y la simetría. Busca diferenciarse del rococó y del barroco, empleando un estilo simple, analítico y meticulosamente planificado, cuestionando las formas recargadas que habían caracterizado a los movimientos previos que permearon en toda Europa. Se intentaba narrar o contar historias de una manera racional, sin permitir que las emociones influyeran demasiado en lo que se estaba transmitiendo. Para esto, los artistas se apoyaban en la ciencia, las leyes de la naturaleza y evitaban las visiones o puntos de vista fantásticos. En el arte pictórico y en la arquitectura se buscaba la mayor simplicidad posible en líneas, formas y colores, rehuyendo de lo rebuscado, lo recargado y del desequilibrio visual. Se preferían las líneas rectas y las formas geométricas. En general, los parámetros de producción neoclásica se emparejaron con los descubrimientos científicos, las ideas ilustradas y el análisis racional del mundo, para conseguir obras y piezas centradas en el entorno real, y no en fantasías o lineamientos decorativos que no tuvieran un fundamento lógico. La producción artística seguía un proceso analítico, basado en el método científico, que permitiera usar las mejores técnicas y plasmar las ideas de manera razonable y acorde con todos los cambios tecnológicos y sociales que se estaban viviendo en la época. Se rechazaba la vanidad y la frivolidad, en las que estaban inmersos los artistas barrocos y rococó. Se buscaba acercarse al pensamiento científico y mantenerse al día de los nuevos descubrimientos en otros campos y disciplinas humanas. Literatura del neoclasicismo. El orden, la precisión y la estructura eran los tres elementos fundamentales. Los autores retrataron al ser humano como un ser lleno de defectos por naturaleza. Se hacía hincapié en el autocontrol, la moderación y el sentido común. El pensamiento conservador permeó toda la producción literaria. Entre los tipos de literatura comunes de este movimiento
Están la parodia, los ensayos, la sátira, cartas, fábulas, melodramas y rimas con coplas. Se divide en 3 periodos: el periodo de la Restauración, 1660-1700, la era de Augusto, 1700-1745, y la era de Johnson, 1745-1785. Se puso especial atención en el estudio del origen de las palabras o etimología. Autores de la literatura neoclásica: Alexander Pope, 1688-1744. Obras clave: traducción de la Ilíada, pastorales y ensayos sobre la crítica. Jonathan Swift, 1667-1745. Obras clave: Los viajes de Gulliver y una modesta proposición. Daniel Defoe, 1660-1731. Obras clave: Robinson Crusoe, Diario del año de la peste, y un ensayo sumamente revolucionario titulado Sobre la educación de la mujer. Richard Steele, 1672-1729. Obras clave: El funeral y los amantes conscientes. Samuel Johnson, 1709-1784. Autor con el que se marca el inicio de la segunda era neoclásica en la literatura, conocida como la era de Johnson. Obras clave: La historia de Rasselas, Príncipe de Abisinia y la vanidad de los deseos humanos. Pintura del neoclasicismo. La principal fuente de inspiración para la pintura neoclásica era la naturaleza, y se escogía retratarla descartando la fealdad y las imperfecciones. Predominaban las composiciones geométricas, el equilibrio y la simetría. Se utilizaban luces claras y frías, dejando de lado los tonos dorados. En cuanto a la técnica, se buscaba una manufactura depurada, sin pinceladas visibles. Se priorizó el dibujo, y se establecían contornos bien definidos en cada forma plasmada. Los temas predilectos giraban en torno a la antigüedad clásica, tópicos históricos y literarios o mitológicos. Los sentimientos no se mostraban o aparecían muy contenidos, sin mayor expresividad. Pintores neoclásicos. Jacques Louis David, 1748-1825. Obras clave: La muerte de Séneca, El juramento de los Horacios, La muerte de Sócrates y Madame Récamier. Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1867. Obras clave: Gran bañista, El baño turco y La apoteosis de Homero. María Ana Angélica Catarina Kaufmann, 1741-1807. Obras clave: Ariadna abandonada por Teseo, La muerte de Alcestis y Anna Escher von Muralt. Fyodor Alexeyev, 1753-1824. Obra clave: El Hospital de Expósitos de Moscú. Joseph Marie Bien, 1716-1809. Obras clave: Dos mujeres en el baño. Escultura del neoclasicismo. Las esculturas se realizaban directamente sobre mármol blanco sin policromar. Predominaba la elegancia, la armonía y la serenidad. Había un gran uso del desnudo, sin una connotación de sensualidad, que se basaban en las proporciones clásicas. Predominó la frontalidad con poses meticulosamente calculadas. Se evitaban las figuras sinuosas características del barroco. En los relieves no se utilizaban fondos pictóricos, dándole total protagonismo a la figura central. Líneas puras con contornos muy bien delimitados. Escultores neoclásicos. Antonio Canova, 1757-1822. Además de pintor, este artista destacó también como escultor, generando algunas de las piezas neoclásicas más conocidas. Obras clave: Psique reanimada por el beso del amor, Venus Victrix, Teseo y el Centauro, y Perseo con la cabeza de Medusa. Jean-Baptiste Pigalle, 1714-1785. Obras clave: Mercurio atando las alas, Voltaire desnudo, y estatua de una mujer quitándose una espina del pie. Bertel Thorvaldsen, 1770-1844. Obras clave: Jasón con el vellocino de oro, Ganímedes con el águila de Júpiter y Copérnico. Thomas Banks, 1737-1823. Obras clave: Shakespeare acompañado por la pintura y la poesía, Aquiles de luto por la pérdida de Briseida,
y Cupido atormenta a una mariposa. John Flaxman, 1755-1826. Obras clave: Monumento a Mansfield y Monumento a Lushington. Arquitectura del neoclasicismo. Destacan la sobriedad, la amplitud y los espacios cuadriculados. Se vincula con el urbanismo centrado en lo racional y muy organizado. Se fusionan materiales como el ladrillo y la piedra, con unas columnas como decoración. Estructuras que recuerdan triunfos militares o episodios cargados de heroísmo. Rechaza los excesos que se habían cometido durante el periodo barroco. Los arquitectos se inspiraban en obras del pasado y sus creaciones se adaptaban a las necesidades de su época. El Panteón de Roma fue una de las construcciones que sirvió como modelo para muchos edificios neoclásicos. Arquitectos neoclásicos. Claude Nicolas Ledoux, 1736-1806. Obras clave: Hôtel de Howell, Pabellón de Saint-Lambert, decoración del Café Godot y el Pabellón de Hogwarts. Carl Friedrich Schinkel, 1781-1841. Fue pintor y escultor. Obras clave: edificio de la Nueva Guardia de Berlín, Altes Museum, y la iglesia de Friedrich Werder. Jacques Germain Soufflot, 1713-1780. Obras clave: el Panteón de París, Teatro de Saint-Clair de Lyon, fachada del Hôtel Dieu de Lyon, y las transformaciones de Château de Menars. Giovanni Niccolò Servandoni, 1695-1766. Precursor del neoclásico en Italia y Francia. Obras clave: fachada de San Sulpicio, Château de Gennevilliers y el baldaquino de la iglesia Saint Bruno de Chartreux. John Nash, 1752-1835. Obras clave: Carlton House, Castillo Killymoon y el Teatro Haymarket. Música del neoclasicismo. Se regresó a las técnicas de polifonía y a las texturas contrapuntísticas de Bach. Utilización de la técnica barroca del concerto grosso, en la que un solista se contrapone a toda una orquesta. Regreso a los parámetros clásicos. Los autores se inspiraban en artistas como Haydn, Mozart y Bach. Se fusionaron la música clásica y barroca con la armonía contemporánea. Prevalencia del orden, equilibrio y claridad en las composiciones. Melodías sencillas sin recurrir a cromatismos. Se tenía como objetivo crear una música muy disfrutable. Músicos neoclásicos. Franz Liszt, 1811-1886. Obra clave: A la Capilla Sixtina, precursora del movimiento neoclásico. Richard Strauss, 1864-1949. Obra clave: El burgués gentilhombre, precursora del movimiento neoclásico. Arthur Berger, 1912-2003. Obra clave: Polifonía, ideas del orden y cuarteto para vientos. Giorgio Federico Ghedini, 1894-1965. Obras clave: Quinteto con piano y elegía. Paul Hindemith, 1895-1963. Obras clave: Cardillac, Noticias del Día, Concierto para orquesta y Matías, el pintor, su obra más famosa. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios uno o varios ejemplos de representantes del neoclasicismo. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.